Si te parece, mi querido Alberto, vamos dándole la entrada a Michael Chamberlain, que Michael es colaborador de este espacio noticioso de Rompevientos, defensor de derechos humanos, presidente de la consultora solidaria SC y Senior Fellow for Center del Center for International Policy, que ya se encuentra aquí Michael con nosotros y estamos publicando precisamente un artículo de Michael que, como sabe usted, en esta columna que tiene con nosotros, Poder y Derechos Humanos, pues está escribiendo un artículo que es Biden, AMLO y los derechos humanos en la agenda bilateral a propósito de la visita que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador y que le comentamos al inicio de este espacio noticioso. Michael, buenos días, bienvenido. Hola, hola Ernesto, hola Alberto, buenos días. ¿Cómo estás, Michael? Buenos días, ¿qué tal te va? Bien, bien, gracias por el espacio. Pues Michael, pues precisamente haciendo un balance, pues de un preludio de lo que podría ser o no este encuentro que va a tener el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo Joe Biden ahí en los Estados Unidos. Temas fundamentales, estructurales para México y para los Estados Unidos. Seguridad interna allá y acá, migración y derechos humanos. ¿Qué decir al respecto, Michael? Sí, bueno, me interesaba poner un ojo desde la perspectiva de derechos humanos a la agenda bilateral, justo por la preocupación de mirar las condiciones más estructurales de pobreza, de violencia que generan la migración, que es uno de los puntos principales que se van a discutir según anuncian ambos presidentes en la agenda de hoy. La Casa Blanca dice, y cito, los líderes discutirán sus esfuerzos para abordar los desafíos globales como la seguridad alimentaria y las iniciativas conjuntas de competitividad, como el trabajo que se está realizando en el diálogo económico de alto nivel México-Estados Unidos. Y también planean discutir sus visiones para América del Norte, la cooperación en materia de migración, los esfuerzos conjuntos de desarrollo en América Central, la seguridad, el clima y la energía. Y la Presidencia de la República, en un comunicado del día de ayer, dice que el fenómeno migratorio, la cooperación para el desarrollo, así como la atención a la inflación y la seguridad, serán los temas que abordará el presidente López Obrador con su homólogo de Estados Unidos, Joseph Biden, este martes 12 de julio. Sabemos que Kamala Harris va a tocar en particular la agenda de desarrollo y migración con el presidente mexicano, que es un tema que, como sabemos, ha venido siguiendo desde hace tiempo atrás, en esta visión de buscar atender las causas de fondo de la migración y siempre abordar las causas profundas de la migración es una discusión porque no todo el mundo lo quiere ver o lo entiende. Y pongo algunos ejemplos a propósito del evento de San Antonio y los 53 migrantes que fallecieron en este terrible. Por un lado, el secretario de Seguridad Interior, Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pues condena los hechos criminales, pero dice, el problema es de las víctimas por estar tomando estos viajes peligrosos y los conminamos a que dejen de hacerlo, con una visión, digamos, muy limitada de lo que empuja a los migrantes a hacer estos viajes. Nadie o casi nadie muere por gusto, ¿no? Y por otro lado, las declaraciones, digamos, esto es de un funcionario de un gobierno democrático, y por otro lado, el gobernador de Texas, que es republicano, y Greg Abbott, pues culpó a Biden por su política de fronteras abiertas, ¿no? Cuando quizá es el momento en que más cerradas están en Estados Unidos, detienen, según datos de aduanas y protección fronteriza, 239,000 veces más que antes de la política de quédate en México, ¿no? Y al mismo tiempo, nuestra Guardia Nacional con el Instituto de Migración ha roto el récord en la frontera sur con 120,000 detenciones de migrantes diarias.
lo cual también llama la atención en esta cooperación bilateral, porque recordemos que en el 2019 Trump amenazó a Andrés Manuel con mayores impuestos mayores aranceles a las importaciones, si no impedía que los migrantes centroamericanos cruzaran a Estados Unidos, también como parte del programa Quédate en México. Y desde entonces el presidente López Obrador cambió radicalmente su política de fronteras abiertas que había anunciado cuando asumió el cargo y desplegó 25,000 oficiales de la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte de México, ¿no? Hay muchos señalamientos de graves violaciones a derechos humanos en varios sentidos en contra de los migrantes en la frontera sur por parte de Guardia Nacional y de Migración. Pero lo que es curioso aquí, y a lo mejor esto se distensa, espero yo, en esta visita, es que a pesar de que ya no está Trump, pues prevalecen las condiciones de sometimiento de los migrantes, detenciones de los migrantes, lo cual de alguna manera hace parecer que esas amenazas pues trascendieron a Trump y permanecen hoy con Biden. No queda muy claro. Por el lado de Biden, él quiere, pues, probablemente hablar sobre las políticas de seguridad y la contención de las organizaciones criminales. Justo antes de la salida de Andrés Manuel López Obrador, algo que hizo mucha conmoción en los Estados Unidos fue esta detención, este allanamiento de 2 grandes almacenes en Culiacán, donde encontraron media tonelada de fentanilo y 500,000 de pastillas de la misma sustancia. Sabemos que el fentanilo es ahora la principal droga química con la que están enfrentando los Estados Unidos, por el nivel de muertes que esto ha dejado por su consumo. Y en Washington están preguntándose cómo es posible que no hayamos podido darnos cuenta de una fabricación a gran escala como esta justamente en Sinaloa, ¿no? No sabemos hasta dónde el presidente mexicano quiere entrar en este tema, ligado al tema, insisto, de seguridad, narcotráfico, inmigración, ¿no? Yo insisto, como lo he dicho en otros artículos, que abordar las causas fundamentales de la migración tiene que ver con mirar no solamente la pobreza en un discurso ingenuo y acrítico, sino también la corrupción profunda y la impunidad como las causas fundamentales de la violencia y la pobreza en Centroamérica. Las políticas de las drogas justamente y los procesos de militarización versus la construcción de instituciones civiles sólidas, ¿no? Me parece que no se puede hacer mucho por mejorar las condiciones si no se mira una agenda de justicia, de democracia, de persecución y desmantelamiento de estos grupos, ¿no? Y por otro lado, habrá que ver hasta qué punto Biden va a ceder a esta pretensión de Andrés Manuel de una regularización de la migración, justo en el momento que pasa lo de San Antonio, pero considerando que pues, no cuenta hoy con el apoyo político de una mayoría, ¿no? Un punto que va a ser también importante de esta plática, porque es un punto importante para Biden, es el tema del medio ambiente y el cambio climático. Como recordarán, John Kerry, el enviado climático de Estados Unidos, vino a México hace poco. Incluso a partir de esa visita, 17 empresas de energía se apuntaron para invertir en proyectos solares y eólicos en México, ¿no? Y la discusión de Biden es cómo va a pedirle a México que minimice el uso de combustibles fósiles y permita la producción de energía renovable por empresas internacionales, cuando la producción y la refinación de petróleo pues es justamente una de las políticas más importantes de Andrés Manuel en su visión de generar nuevamente este tipo de estado de bienestar que él pretende, ¿no? Me parece que ha sido muy hábil AMLO en eludir la discusión, apuntando un doble rasero. En realidad, dice AMLO, no hay un interés
ecológico, sino de impulsar empresas verdes, intereses corporativos en contra de los intereses de México. Y eso es algo que Biden va a tener que tomar en cuenta. Si Estados Unidos no separa el discurso de una política en contra del cambio climático, de la necesidad de la inversión de las corporaciones, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo que realmente beneficie el medio ambiente y esta regresión del cambio climático, ¿no? Yo creo que no está fácil. Hay que recordar que Biden tiene poca aceptación actualmente, tiene poco respaldo político, y los puntos de la agenda, pues, van a buscar, por un lado, generar una mayor aceptación, una mayor apoyo político por parte del Congreso y demás, lo cual lo pone en una situación entre sus intereses y lo correcto, vamos a decir, ¿no? Y por otro lado, López Obrador llega pues con una mayor aceptación popular que él, con un cierto liderazgo en la región después de lo que pasó en la Cumbre de las Américas, pero con un discurso, voy a decir, confrontativo, ¿no? Recordemos sus señalamientos sobre la Estatua de la Libertad, etcétera, que eso puede ser peligroso para él si eso hace que no logre dialogar, porque tampoco va a llegar a acuerdos sobre su propia agenda, ¿no? Creo yo, y eso es lo que queremos pensar, que en algún momento los presidentes prioricen este deber ser y no los cálculos políticos para avanzar en una agenda que beneficie a todas y todos en la región. Me llama la atención los datos que presentas, Michael, en tu artículo. Y tengo una duda, porque los datos de las detenciones de migrantes en la frontera, bueno, en México, por parte del Instituto Nacional de Migración, reportados también a la Unidad de Política Migratoria de Gobernación, hablan de hasta mayo de 147,000 personas, desde enero a mayo. Y el CBP, que es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, reportó 239,000 capturas en mayo. Entonces, tú mencionas que la Guardia Nacional detiene 120,000 migrantes diarios. Entonces, quiere decir que había alguna situación que no entiendo, si ahí el dato se refiere a la captura que ha habido hasta mayo, o si efectivamente la Guardia Nacional realiza esta cantidad de personas, porque sería una cantidad impresionante de personas migrantes que llegan a México. Si fuera el dato y se mantuviera constante, hablaríamos de 43 millones de personas en un año que vinieran hacia la frontera sur de México. Sí, no, es mi error, tienes toda la razón, Alberto. Me confundí, sí. Perdóname, es en lo que va en el 2022, son 860 migrantes diarios, ¿no? Okay, sí. Pero son 120,000 en lo que va del presente año. Vale, sí. Aún así, es un récord que se ha roto en esas detenciones. No, sí, es una cifra escandalosa, como escandalosa es la determinación que tú señalas en tu artículo y que ya hemos comentado varias veces contigo, inclusive, Michael, la determinación del gobierno de México de mantener esta estrategia de militarización, las dos fronteras, la norte y la sur, para contener al flujo migratorio que viene del sur. Hablamos de un promedio de 28,000 elementos de todas las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, la Marina y soldados, tropas del Ejército, que están desplegados en 3 o 4 anillos de seguridad en la frontera sur y en la frontera norte. En el sur para que no entren y en el norte para que no se vayan. Y como tú bien señalas, este es un tema que se impuso, que se tomó la determinación por las presiones de Donald Trump y que ahora se mantiene. ¿Cuál es tu lectura ahora que llega el presidente López Obrador a Estados Unidos? Ciertamente trae en la bolsa una propuesta de que se otorguen 300,000 visas de trabajo anuales por parte de Estados Unidos. No depende de Biden, sino del Congreso, pero llega en su maleta con estas cuentas. ¿Tú crees que esto es parte de la estrategia y qué tanto le puede resultar a López Obrador, por supuesto, pero no sé si a los mexicanos y a los migrantes sobre todo? Sí, a ver, déjame desglosarlo por partes. Por un lado, creo que una agenda de ese tipo es la mitad de la respuesta, ¿no? Es decir,
sí, hay que mejorar las condiciones en las que llegan los migrantes, y ya lo decía en otro momento, Estados Unidos tiene capacidad de darles trabajo porque tienen una demanda, ¿no? Claramente de empleos, y se les está negando, digamos, esta posibilidad. Entonces, por un lado, podría haber un flujo migratorio ordenado que permitiera además reducir los riesgos que existen de la trata y demás. Cada vez que hay una lógica prohibicionista, los que salen ganando son los criminales, ¿no? Me parece que es correcto. ¿Hasta dónde Biden lo va a aceptar? Me parece que él lo tiene en la mente. Creo que va a tener que hacer su cálculo de hasta dónde va a tener apoyo del Congreso para abrir en algún sentido, a lo mejor no lo que busca Andrés Manuel en este momento, pero sí en algún sentido esta posibilidad, justo después de que vemos las escenas de San Antonio, ¿no? Por un lado, y que queremos, y Estados Unidos también quiere evitar este tipo de escenarios. Cuando digo Estados Unidos me refiero a las personas comunes y corrientes, ¿no? Más, pero por otro lado vemos posturas como la de Greg Abbott diciendo que no, lo que hay que hacer es cerrar todavía más, ¿no? Lo cual es bastante obtuso. Entonces hay un margen ahí que vamos a ver hasta dónde se puede ceder. Yo creo que Biden sabe que tiene que ceder por ese lado. En algún grado tiene que acordar con Andrés Manuel lo que Andrés Manuel pretende, ¿no? Y la otra parte es, como digo yo, atender las causas que provocan esa migración. Y eso no me queda tan claro, no me queda tan claro que esté en la agenda de ninguno de los dos países, justo por lo que señalas, Alberto. Es decir, ¿por qué si ya no está Trump, Andrés Manuel persiste en su lógica de militarizar la frontera y de tener migrantes como nunca en la frontera sur?